Continuamos en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Abelardo Aramayo, quien es secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi. Abelardo, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un verdadero gusto compartir contigo y con tu audiencia sobre los proyectos que está presentando el Indecopi en materia de competencia desleal. Abelardo, comencemos por lo más básico. ¿En qué consisten los proyectos APEC y qué rol juega Indecopi en el proceso de APEC? Respecto de estos proyectos que estamos presentando, el Indecopi juega el rol de liderar proyectos en materia que son de importancia para las distintas economías del foro APEC. Es en ese sentido que tenemos tres proyectos son llamados diálogos público-privados en el Comité de Comercio de Inversiones, uno referido a la publicidad medioambiental, otro referido a los descuentos y ofertas engañosas en medios digitales y otra referido a la publicidad de influencers. Algo que tenemos que anotar es que los proyectos son parte fundamental del proceso de APEC en materia de cooperación técnica y buscan construcción de capacidades, busca también que se compartan mejores prácticas y estándares entre las economías de APEC. Pero comencemos a hablar sobre los proyectos que han presentado y que entiendo ya han sido aprobados. Comencemos a hablar sobre el proyecto de publicidad verde. ¿En qué consiste? Efectivamente, este proyecto lo que busca es, como bien mencionas, compartir buenas prácticas, compartir experiencias, compartir conocimientos, para que tanto los privados sepan cómo difundir publicidad que sea ambientalmente amigable, no difundir alegaciones medioambientalmente engañosas, que son sumamente dañinas para los consumidores, que cada vez más estamos apreciando como valor agregado que los productos sean ambientalmente amigables, y en segundo lugar, incentiva el uso de estas tecnologías amigables con el medio ambiente. Entonces, lo que busca este proyecto es tener estándares mínimos para que los proveedores difundan publicidad y no incurran en infracciones ligadas a la publicidad medioambiental. Esto tiene vinculación con la publicidad verde, ¿no? Exacto. La publicidad verde es básicamente, o la publicidad ambientalmente amigable, es la referida a alegaciones que están relacionadas con características positivas que tienen los productos anunciados con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, afirmaciones tales como compostable, 100% amigable con el medio ambiente, ¿no? Ecoamigable, eco, son afirmaciones que al consumidor le dan a entender que ese producto tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Y el consumidor, como ahora está sensibilizado con el cuidado del medio ambiente, va a preferir ese producto respecto de otro que no represente una mejora para el medio ambiente. Entonces, es algo gravísimo que algunas empresas utilicen afirmaciones ambientalmente amigables, pero engañosas. Entonces, de repente te dicen, mi producto es ecoamigable, pero no tienen ninguna certificación. No tienen forma cómo acreditar que su producto es ecoamigable. Y es más, puede ser dañino para el medio ambiente, lo cual afecta al medio ambiente y afecta al consumidor que adquiere el producto pensando que tiene ese valor agregado. O sea, se trata de crear un atributo de valor para el producto y para la marca sobre la base de afirmaciones que son engañosas. Esto nos lleva a hablar sobre otro de los proyectos que han presentado que tiene que ver con las ofertas engañosas en línea, que es algo que se ve mucho y se ve incluso que esto se da a nivel transnacional, o sea, ofertas engañosas que se hacen desde el exterior y que tienen impacto en consumidores dentro del país, ¿no? Exacto. El primer proyecto está dedicado a cuidar nuestro medio ambiente y a los consumidores preocupados por ese tema. El segundo proyecto va directo a los consumidores, es decir, lo que se busca es también reforzar capacidades, compartir experiencias, compartir estándares mínimos en esta publicidad que ahora en medios digitales está creciendo de una forma vertiginosa. Entonces, básicamente lo que se busca es asegurar que las ofertas y promociones sean tales, es decir, que realmente le reporten un beneficio al consumidor, no que un producto esté siendo ofrecido a un precio determinado, digamos 10, y un día sube a 20 y al día siguiente sale una oferta señalando que está 50% de descuento y lo vuelven a vender a 10. Entonces el consumidor
ve esa afirmación y dice, ah, este producto está rebajado en 50% y también le da un atributo de mejora económica, de ahorro, que no tiene el producto, porque en realidad toda esa campaña publicitaria es engañosa. Y eso lo estamos viendo mucho en publicidad digital en línea, a veces en Viernes Negro, ¿no? Estas ofertas por temporadas, en las que se publicitan descuentos espectaculares, pero en realidad simplemente son artimañas publicitarias para llamar la atención de los consumidores. Eso implica un impacto negativo y una pérdida económica para el consumidor porque desvía su atención a ese producto en vez de una oferta real, una oferta que realmente le signifique un beneficio económico. Y precisamente, bueno, ahora la comunicación ha cambiado mucho en el mundo, no solamente hablamos de medios de comunicación escrita o de televisión, sino que también existen comunicadores a través de plataformas digitales y entre los comunicadores pues están los influencers. Quisiera que nos explique qué es un influencer y qué se está proponiendo en el marco de este proyecto que ustedes han presentado en materia de la publicidad que realizan los influencers. Básicamente, y para ponerlo en términos sencillos, un influencer es una persona que tiene representación, presencia en distintas redes sociales y que tiene la capacidad de influir en sus seguidores o en un grupo de seguidores, ya sea por la calidad de sus contenidos o por la relevancia social o la celebridad que pueda representar esta persona. Pero tiene la capacidad de gatillar relaciones de consumo entre sus seguidores. Ahora, no es necesario, o digamos que no hay un número promedio de seguidores que deba tener una persona para ser considerada influencer. Puede haber influencers que tienen 50.000 personas o millones de seguidores, como ese conocido MrBeast, o pueden haber influencers que tengan como seguidores a 20 personas, pero un nicho de mercado muy reducido, pero muy representativo y muy potente económicamente. Ahora, estas personas que realizan esos contenidos y con esta capacidad que tienen de inducir a sus seguidores a tener relaciones de consumo, pueden fácilmente engañarlos, ¿no? Entonces lo que se busca con este compartir experiencias es evitar que el influencer utilice ese poder que tiene sobre sus seguidores para inducirlos a error. Sobre todo sobre un atributo muy importante. El influencer muchas veces comenta algunos productos o servicios o prestaciones, ¿no? Tenemos influencers de todo tipo. Los seguidores de estos influencers pensamos que lo hace por la capacidad o el conocimiento que tiene esas actividades. Pero a veces el influencer está siendo financiado por empresas privadas o por anunciantes para que dé una reseña en algún sentido. Entonces ahí sí habría un engaño al consumidor porque está ante una publicidad. No estamos ante un contenido imparcial de un especialista que nos está aconsejando, sino estamos ante alguien que está siendo pagado por una empresa para que nos diga que el producto es bueno o no. Entonces, los influencers y en la legislación comparada que estamos revisando, estamos viendo que deben transparentar e informar a sus seguidores cuando estamos ante publicidad y cuando es un contenido propio del influencer imparcial. Claro, por un lado tenemos una actividad profesional como la de la publicidad y por otro lado, bueno, está el derecho a la libertad de expresión. Exacto. Pues hay una contraposición de bienes jurídicos en cierta medida. Pero ¿qué retos plantea la fiscalización de los influencers? O sea, porque tenemos un país en el que hay una situación de informalidad de la economía y esta situación de informalidad no solamente se da en el sector empresarial, sino también en el sector de la comunicación, en el sector de los influencers seguramente también. O sea, ¿qué dificultad hay en llevar a cabo acciones de fiscalización en relación a los influencers? En realidad, muy buena pregunta porque ahora tenemos que monitorear no solamente los medios tradicionales, tenemos que monitorear sobre todo las redes sociales. Entonces, se imaginarán que el universo de anuncios es muy grande, es significativo. Por eso, con el personal poco que tenemos, que son pocos ojos destinados a revisar la publicidad que se difunde a nivel mundial y que pueda tener impacto en el Perú, escuchamos mucho y monitoreamos las redes sociales, recibimos denuncias informativas, estamos muy atentos a, por ejemplo, cuando el consumidor
en una red social comenta algo negativo, que se ha visto engañado, tomamos ese comentario e iniciamos una investigación de oficio. Por ejemplo, tuvimos un caso muy interesante hace algunos años de un influencer que estaba promocionando un aplicativo móvil de taxi en moto lineal. Y ese servicio estaba prohibido, ¿no?, por la legislación peruana. Pero además de estar promocionando un servicio prohibido, estaba mostrando como que él estaba contento con el servicio y lo recomendaba, cuando en realidad la empresa le había pagado para que lo haga. Entonces, nuevamente, no era un comentario imparcial, neutral, sino que era una publicidad que se estaba escondiendo como un material recreativo. Entonces, eso nos llegó a raíz de denuncias en redes sociales y iniciamos una investigación de oficio, iniciamos el procedimiento administrativo sancionador y sancionamos al influencer que cometió esta práctica. Y también hay una responsabilidad en la empresa, ¿no? Exacto. Ambos tienen su responsabilidad individual, ¿no? Porque la empresa es la que lo contrata, ¿no? Entonces el influencer es parte de una cadena de actos que culminan en la realización de una infracción, ¿no? Entonces el influencer, en este caso, la empresa siempre como anunciante va a ser responsable, pero el influencer en estos casos puede ser responsable incluso puede ser considerado como un medio de comunicación, puede ser considerado también como una agencia de publicidad porque es el que elabora el anuncio. Y en los casos en los que el influencer crea un propio producto y lo promociona, y es un producto suyo, es su marca, el influencer también tendría la condición de anunciante, ¿no? Claro, y esto entraña todo un reto a la hora de graduar las sanciones, porque si el influencer además es el dueño de la empresa, pues hay un ámbito de responsabilidad que es incluso mayor, ¿no? Exacto, ¿no? Básicamente lo que se va a evaluar, para ponerlo en términos sencillos, es el beneficio ilícito que ha obtenido esta persona al momento de difundir ese anuncio que es ilegal, ¿no? También hay circunstancias agravantes como el tipo de producto o servicio, la dimensión del mercado afectado, la probabilidad de detección de la infracción, o por ejemplo, no es lo mismo una infracción vinculada con un producto tecnológico que un producto de uso en salud, que puede generar daño a la salud de las personas. Entonces, hay que siempre graduar caso por caso. Y también hay todo un desafío en materia de regulación, porque la tecnología y estos mecanismos para poder influir en la población cambian de manera vertiginosa, ¿no? Exacto, por eso la autoridad siempre tiene que estar un paso más allá y, digamos, la tecnología y la dinámica comercial no debe sobrepasar a la autoridad. La autoridad tiene que estar a la par y por eso es muy importante la participación en el foro APEC, porque compartimos experiencias con otras autoridades, con otros niveles tecnológicos y hace que las autoridades peruanas se enriquezcan. No solo enriquezcan en conocimientos, me refiero, no solamente para supervisar de mejor manera el mercado, sino también para compartir con los anunciantes las buenas prácticas que hay a nivel internacional para que hagan una buena publicidad y compartir con los consumidores para que sepan detectar qué tipo de fraudes o infracciones o publicidad engañosa se están difundiendo en otras partes del mundo y estén alertas. Precisamente esto es lo importante de ser parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que no es simplemente una reunión en la que participen los líderes de las economías o los ministros, sino que hay una serie de grupos de trabajo y de comités sobre una serie de temas y da esta oportunidad de compartir buenas prácticas y estándares, ¿no? ¿Qué les ha parecido a ustedes interesante de la experiencia de otras economías en materia de libre competencia y qué creen que el Perú puede aportar en el marco del proceso APEC, en el marco de su propia experiencia? Sí, excelente pregunta, porque en materia de competencia que estamos revisando, estamos viendo que en otras economías el tema de la supervisión del mercado es fundamental, ¿no? O sea, se trabaja mucho, no solamente en sancionar, se trabaja mucho en informar al mercado, en investigar las nuevas prácticas que ocurren, ¿no? Como mencionaba, la autoridad tiene que estar siempre un paso más adelante y todo ese conocimiento que estamos compartiendo en esos foros lo aplicamos al medio peruano, ¿no? Todos estos 3 proyectos van a culminar en la elaboración de un documento que van a recoger estas buenas prácticas. Y algo que sí nos enorgullece mucho es que estos 3 grupos de trabajo son liderados por el Perú, por Indecopi. Entonces digamos que el Perú está a la vanguardia
en estas materias de publicidad ambiental, publicidad de descuentos engañosos y publicidad de influencers. Y hemos tenido el apoyo de economías tan importantes como la de China, Estados Unidos, Chile, Indonesia, Vietnam, Filipinas, y han apoyado el proyecto que ha sido elaborado y presentado por el Perú. Entonces eso nos llena de orgullo. ¿Y qué retos plantea el grado de informalidad que tiene la economía del Perú? Que cerca del 80% pues, de la economía peruana es lamentablemente aún informal. Entonces, ¿qué retos plantea en materia de fiscalización, en materia de competencia, el tener una economía tan informal? Plantea el reto sobre todo de poder identificar a los posibles infractores. Ahora, debemos también dejar claro que el empresario peruano, el emprendedor peruano, en realidad busca formalizarse, ¿no? Porque hay una serie de beneficios que vienen con la formalización. Con esas prácticas, por ejemplo, que estamos viendo en APEC, también estamos dando herramientas a las pequeñas y microempresas para que hagan publicidad. No es que tengan que contratar pues, una agencia de publicidad sumamente cara o onerosa, no. Puede hacer publicidad con los lineamientos que le estamos dando. Entonces eso permite que exista una mayor formalización, pero sí existe un reto en, sobre todo, redes sociales, con algunos proveedores pues, que de repente no tienen un domicilio conocido, ¿no? Y es fácil para ellos publicar en redes y difundir un anuncio engañoso, y para la autoridad resulta un reto muy grande poder identificarlos, poder sancionarlos, y si los identifica y sanciona, luego buscar que paguen una eventual multa, ¿no? Que sea realmente disuasiva. Claro, y hay que entender que para APEC el reto de la transición hacia la economía formal pues es una de sus prioridades. Es una de las prioridades que se han aprobado en el marco de la presidencia peruana de APEC. Pero quisiera volver a este trabajo de capacitación que se hace de los consumidores y también de los emprendedores que hacen ofertas. O sea, ¿cómo funciona este proceso de darles información sobre cuáles son los parámetros que la legislación y la regulación permiten para hacer publicidad? Por ejemplo, tenemos una guía de publicidad ambiental que está publicada en la página web del Indecopi. Se puede descargar, tiene un código QR, es sumamente fácil, sumamente didáctico, y para un emprendedor va a ser muy sencillo poder revisarlo y poder saber cómo tiene que hacer la publicidad ambiental. Tenemos también una guía de publicidad para influencers y un resumen ejecutivo de la guía de publicidad para influencers. Igual, sumamente didáctico, puede ser descargado por los ciudadanos, por la página web del Indecopi, y cada uno de esos proyectos va al final a derivar en un documento por cada proyecto que va a recoger esas mejores prácticas y lineamientos que vamos a compartir con la ciudadanía peruana para que los emprendedores sepan cómo hacer una buena publicidad y para que los ciudadanos sepan también estar alertas ante posibles publicidades engañosas en esas materias. Claro, esto va a ser importante porque a través de estos proyectos pues, se va a recoger la práctica y los estándares de las otras economías de APEC, y eso va a redundar en una mejora de las políticas públicas, de las regulaciones y de estas guías con las que ya contamos en el Perú, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí está la riqueza de la participación peruana en este foro, ¿no? No es simplemente se hace el evento y se termina todo ahí, sino es un compartir experiencias, y además el presidir estos grupos de trabajo o estos diálogos públicos-privados nos van a permitir centralizar la información y poder compartirla con la ciudadanía peruana, ¿no? Oh, qué importante. Le deseamos muchos éxitos en la realización de estos proyectos, y ha sido muy interesante conversar con usted. Muchísimas gracias. Feliz de estar en esta entrevista. Ha sido Abelardo Aramayo de Indecopi, con quien hemos hablado sobre temas de competencia. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024.